Voy a dar la relación de todos los ciudadanos que van a juramentar esta noche. Asumirán bajo juramento la condición de vida de patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú los ciudadanos del Comité Patriótico Huacho, presidido ciudadana Cecilia Milagro Caguas Manrique, Isabel Alicia Ángeles Lucas, viuda de Díaz, Eulogio Romero Villegas, Elsa Aguirre Santos, María Iris Carmona Rivera. Del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú en Bolivia, tenemos al coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Miguel Montenegro Calvimontes, licenciado en Ciencias Jurídicas. A la magíster en diplomado en Altos Estudios Nacionales, Paola Viviana Montenegro Castillo, licenciada en Ciencias Jurídicas. Tenemos también a la patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú, de San Juan del Lurigancho, Lima, la ciudadana Iris Nancy Alba Gálvez. Y del Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú, de la provincia de Ica, presidido por el patriota Juan Carlos Romaní, a los siguientes ciudadanos: Wilfredo Isaac Aquiche, Jesús Francisco Peña Vilches, Luisa Rocío Guaita Guillén, Carlos Marcos Torres Rupay, Julio César Flores Lovera, Leonel Falcón Guerra, José Armando Poma García, Enrique Ormeño Hernández, Elizabeth Carolina Ordóñez Camargo, Ronnie Alfredo Quintanilla Grimaldo, Víctor Eduardo Infante Palomino, Carlos Caldas Pozo, María del Rosario Soria Bastidas, Albino Paucar Gallegos, Pedro Pariona Palomino, Cristina Jesús Chacón Delgado de Romaní, Rómulo Jiménez García, Víctor Eduardo Pacheco Villar, Pedro Eduardo Falcón Guerra, Julio César Ortiz Rojas, Juan Nimio Antesana Gallegos y José Luis Lancho Rojas. Estimado presidente de los comités patrióticos, es la relación de todos los ciudadanos a convertirse desde hoy día en patriotas. Adelante, coronel Gargurevich. Muchas gracias, constante patriota y presidenta del Comité de Fortalecimiento Institucional. Propongo ante todos la próxima incorporación de el señor Manuel Orellana, presidente de la Legión Manuela Sáenz, como patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú, honorario, con sede en la informe, se ha desarrollado y se ha planteado con nuestros hermanos hispanoamericanos de otros países,
de la Nación Argentina, de la República de Chile, del Estado Plurinacional de Bolivia. Por favor, antes de hacer la juramentación, si alguno de los patriotas presentes se encuentra en oposición a la propuesta que estoy haciendo en estos momentos en asamblea, por favor, hacerlo constar o escribir un mensaje por intermedio de este medio. Vamos a proceder con la ceremonia de juramentación. Teniendo presente que es tan excepcional de la mujer. Por todo ello, solicito a los mencionados por nuestra presidenta de Fortalecimiento Institucional, por favor tengan a bien apagar sus micrófonos los que recién están ingresando, a fin de... No, pues yo no quiero verme. Con la ceremonia. Yo no quiero verme. Apague su micrófono, por favor. Muchas gracias. Solicito a todos los mencionados por nuestra presidenta de Fortalecimiento Institucional levantar la mano derecha y en señal de solemnidad de este acto tan importante de juramentación en la condición vitalicia de patriota. Y le solicito lo siguiente. Juráis a Dios, prometéis a la patria, seguir firmemente el legado de los antiguos patriotas de la independencia de Hispanoamérica. Respondemos todos. Sí, prometo. Respondemos todos. Enciendan su micrófono, por favor. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, juro, es la respuesta. Vamos a repetir el juramento, por favor. Estar atentos los ciudadanos que van a juramentar como patriotas. Repito el juramento. Juráis a Dios y prometéis a la patria seguir firmemente el legado que nos dejaron los antiguos patriotas de Hispanoamérica. Sí, juro. Sí. Si así lo hiciereis, Dios, la patria y los comités patrióticos bicentenarios de la independencia del Perú os premien. De lo contrario, os lo demande. Están patriotas honorarios del bicentenario de la independencia del Perú. Mis más sinceras felicitaciones, un fuerte aplauso para ustedes. Puede continuar con la ceremonia, coordinadora general, por favor. Muchísimas gracias. Tiene la palabra aún la presidenta de Fortalecimiento. Muchas gracias, estimada coordinadora. Doy la bienvenida y es muy grato tenerlo a todos los patriotas ya juramentados en este seno patriótico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta de Fortalecimiento Institucional. Es la esencia del ser patriota del Bicentenario de la Independencia de América. Vamos avanzando en el amor patrio, en el amor por nuestra identidad y orgullo de pertenencia en el lugar donde hemos nacido y donde residimos. Y lo demostramos haciendo patria. La medalla que llevamos es una medalla de trabajo, que significa hacer patria, hacer labor. Ser patriota del Bicentenario es un honor, es un orgullo para ustedes, para su descendencia. De aquí a los años venideros estaremos muchísimo más fortalecidos. Muchísimas gracias de todo corazón. Bienvenidos a esta gran familia de patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Adelante,
Patriota Ptolomeo, continuamos con la ceremonia de la 98ª reunión de fortalecimiento. La segunda parte continúa con el tributo por el Día Internacional de la Mujer, de modo que se concede la palabra a la Legión Manuelita Sáenz, Perú, Ecuador. Adelante con el contenido del programa. Muchas gracias, distinguida coordinadora. Lord al Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2023. Reconocimiento a su contribución a exaltar los valores patrios y libertarios del continente americano, donde la participación de la mujer asume su legítimo liderazgo en las gestas de la independencia. La Legión Internacional Manuela Sáenz otorga la distinción Honor al Mérito a las siguientes patriotas: María Secundina Burga Asenjo, Dayana Victoria Rivera Rebolledo, Luisa Verónica García Collantes, Gladys González García de Neckel, Yoni Godoy González, Carmen Miriam Rodríguez Arroyo, Ada Luen Juárez, Dina Rincón Moretti, Sara Lazo Salvador. De igual forma, reconocimiento a las patriotas de Cajamarca: Rosa Laura Escudín Espergués, Nalda Campos Saldaña, Giseli Soto Sánchez, Juana Guaripata Martínez, Antonia Elizabeth de la Puente Urrunaga. Reconocimiento a patriotas de Lambayeque: Juanita Zunini de Jordán, Teresa Bancayán de Castillo, Betty Flores Mino, Mónica Toscanelli Rodríguez, Etel Colomba González Toscanelli, Ruth Susete Cruz Namuche, María Emperatriz de Fátima Chévez Castro, Marisol Navarro Ventura y Aide Ruiz de los Santos. Del mismo modo, nómina de damas seleccionadas dentro del Grupo Intelectual Bicentenario de Ecuador: doctora Norma Plaza de García, licenciada Alicia Hidalgo, licenciada Silvia Vázquez Velástegui, PhD Sonia Gangotena González, licenciada María Eugenia Proaño, licenciada María Velasco Tapia. De igual forma, reconocimiento a las queridas hermanas de varias potencias de la masonería mixta del Ecuador: doctora Paola Braito Salazar, doctora Mónica Pareja Montesinos, ingeniero Johanna Villavicencio González, ingeniero Paola Gaviño Polit, licenciada Mónica Morocho Carrillo, licenciada Silvia Pérez, psicóloga Daniela Maya, magíster Silvana Sandoval, arquitecto Jacqueline Paredes. Dado, firmado y sellado en el gabinete de la presidencia de la Legión en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 6 días del mes de marzo del año 2023. Firmado doctor Dante Orellana Salvador, presidente
de la Legión Internacional. Firmado, doctor Enrique Alba Anduaga, vicepresidente por Perú. De esta manera ha concluido la 98ª reunión y pedimos el cierre de la coordinadora. Muchísimas gracias, patriota presidente. Con la venia del presidente fundador, coronel Enrique Garrujevic, por favor, para dar el cierre de la 98ª reunión de fortalecimiento institucional. Adelante, prosiga, por favor, señora coordinadora general. Muchísimas gracias. Es una emoción muy grande, la verdad, para nosotros como patriotas fundadores, el recibir este digno homenaje de la República de Ecuador hacia las damas patriotas del Bicentenario, ecuatorianas y peruanas. Muchísimas gracias por este reconocimiento y con estas palabras doy por finalizada la 98ª reunión de fortalecimiento institucional, pasándole la palabra final a la patriota Luisa Verónica García Collantes. Muchas gracias, de mi parte. Muchas gracias, coordinadora. Muchas gracias, estimados ciudadanos de Quito, por esta gran reconocimiento a las damas peruanas y a las damas quiteñas, ecuatorianas. Muchísimas gracias. Lo único que tenemos que hacer todas las mujeres es continuar, sacar adelante nuestra identidad y amar mucho a la tierra que nos vio nacer. Y también, ¿por qué no?, a toda esta tierra americana. Muchas gracias, de todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, patriota Ptolomeo. Puede continuar con el programa. Muy bien. Habiendo concluido la 98ª reunión de fortalecimiento institucional, a continuación tendremos la presentación de las conferencias magistrales. Conferencia magistral, el pensamiento libertario de la libertadora Manuela Sáenz de Vergara y Aispuro, dictada por el doctor Dante Maximiliano Orellana Salvador, de la Hermana República del Ecuador. Dante Maximiliano Orellana Salvador es ecuatoriano, doctor en medicina y cirugía y doctor en ciencias, especialista en investigación y administración en salud y en gerencia de servicios de salud en América. Docente universitario y actual coordinador de investigaciones biomédicas y práctica hospitalaria en la Universidad Cristiana Latinoamericana de Quito. Autor de los libros La salud en la globalización, Práctica médica, salud y comunidad, los sistemas comunitarios de salud en América y salud, historia y cultura de América. Es el presidente de la Legión Internacional, Manuela Sáenz. Adelante, doctor Orellana, con la conferencia. Gracias, muchas gracias, amigos de Perú, amigos del Ecuador. Siempre es un honor para nosotros contribuir con esta dirección que ha tomado la vinculación entre un grupo de patriotas peruanos y obviamente patriotas ecuatorianos. Si me permiten, por favor, compartir pantalla para continuar con la presentación. Adelante, está la pantalla habilitada.
Ahí estamos, ¿verdad? Ya estamos. Sí, estamos compartiendo pantalla, por favor. Sí, la Me pantalla indique. está habilitada para compartir, no hay inconveniente. Ya, perfecto. Gracias. En primer lugar, antes de iniciar la disertación, permítanme indicar que por razones de logística, pues se omitieron 3 diplomas a distinguidas damas ecuatorianas del ámbito histórico, del ámbito político y social del Ecuador, como la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, una historiadora de nuevo tiempo, como la doctora, parece que no estamos saliendo al aire, ¿o sí? ¿Sí? Ya. La doctora Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta constitucional de la República del Ecuador, y la abogada Paola Pavón, prefecta en funciones, prefecta provincial de Pichincha. Con estos señalamientos iniciamos la disertación del día de hoy. Y tiene que ver fundamentalmente con la vigencia y proyección del pensamiento de la libertadora Manuela Sáenz. Es importante que ubiquemos lo que significa el pensamiento de Manuela Sáenz contra viento y marea, diría yo, porque todos sabemos, y más los ecuatorianos, que Manuela Sáenz significa un hito muy especial para el Ecuador, pero que tiene que ver también con su condición personal muy de controversia y sobre todo por la expectativa y la reacción que causó su participación desde muy temprana edad en las gestas libertarias precisamente. Entonces hay una evidencia previa que yo lo he preparado acá, que tiene que ver con hechos fácticos. Y entonces Bolívar, su compañero de vida, dice: tú has escandalizado a media humanidad, pero solo por tu temperamento admirable. Tu alma es entonces la que derrota los prejuicios y las costumbres de lo absurdo. Simón Bolívar en carta a Manuela Sáenz del 13 de septiembre de 1823. Y luego dice Manuela Sáenz: lo que soy es con un formidable carácter, amiga de mis amigos y enemiga de mis enemigos. Dice Manuela Sáenz a Juan José Flores en una carta del 6 de mayo de 1834. Y finalmente el presidente Rocafuerte, muy afectado, dice: si la Manuela estuviera aquí, estaría esto ardiendo como Troya, pues solo se buscan pretextos para la revolución. Con esto para caracterizar lo que fue Manuela y obviamente lo que sigue siendo el pensamiento de Manuela. La escritora Consuelo Triviño Anzola, colombiana, dice: el odio y el ensañamiento de sus compatriotas la persiguieron hasta el fin de sus días, pero la fuerte personalidad de Manuelita Sáenz, como aprendimos a llamarla, se impuso sobre sus enemigos, incluso sobre la leyenda de su vida, dejándonos ver la fuerza de su carácter, capaz de romper barreras sociales, morales y de género. Cabe la comparación con dos heroínas universales como son Juana de Arco en su tiempo
y también de nacionalidad peruana y a mucha honra y a mucho orgullo de la región andina, Micaela Bastidas Puyucawa, peruana, esposa de el líder de la independencia, de la preindependencia de América, Túpac Amaru II, de 1760 a 1781. Entonces, Manuela está categorizada en ese nivel de importancia y de proyección históricas. Elementos básicos para caracterizar el pensamiento de Manuela Sáenz. Fundamentalmente, se lo caracteriza y se lo analiza antes de Bolívar, junto a Bolívar y después de Bolívar. Para mí, personalmente, creo que es más importante antes de Bolívar y después de Bolívar. De la iglesia, pero primero para su legítimo dirigente. Un elemento importantísimo que nos dejó Manuela fue un criterio que tiene vigencia y que dice: la historia no se la cuenta, se la hace, se la construye. Eso dice Manuela Sáenz el 23 de agosto de 1843, ya en ese tiempo exilada en Paita, Puerto del Norte de Perú. Pero lo que no saben en general, y que nosotros en condiciones de francmasones de los Andes y de representantes de los Caballeros del Sol, hoy en día vigente, hoy en día retomado ese pensamiento de los Caballeros del Sol, que nació precisamente en Lima, Perú. Los liderazgos de Manuela son liderazgos ocultos que no han salido aún, que muy poco se los toma, pero que nosotros sí lo sabemos, sí lo estudiamos y es nuestro deber y nuestro interés proyectarlo en un tiempo tan difícil donde se han perdido todos los valores, donde realmente existe una confusión total. Entonces ahí es donde se yergue el pensamiento de la Manuela, con liderazgos místicos, con liderazgos iniciáticos, con liderazgos esotéricos que a la postre configuran un conjunto de elementos de su espiritualidad. Y obviamente, en función de que Manuela fue considerada a sus cortos 19 años como caballeresa de la Orden del Sol por el protector de entonces, el general José de San Martín, protector de Lima en aquel entonces. ¿Quiénes fueron los caballeros de la Orden del Sol ancestrales del Perú? Pues el Perú, los Andes y América en general es riquísima en este tipo de organizaciones en la prehistoria nacional. Y obviamente no fue una calentura del general San Martín y de su asesor, fundamentalmente Manuel Belgrano, el constituir, el tomar contacto con aquellas sociedades que lo único que hicieron es fortalecer el liderazgo patriótico y libertario de nuestros libertadores de América, que entonces levantaban sus armas contra la tiranía española. Entonces miren ustedes cómo se vincula con órdenes guerreras ancestrales como los Caballeros de los 7 Rayos del Alto Perú, hoy Puno, y todo lo que significa Tiahuanaco, y todo lo que es lo más sagrado que tiene en su heredad ancestral América. La Gran Hermandad Blanca, los guerreros Jamuiri y Puquina de los incas primordiales de Arequipa, Perú. Existen, amigos, existen, están vivos y están peleando. Otras sociedades secretas durante la colonia y la república, la francmasonería, obviamente, todos los libertadores de América fueron formados en las grandes logias que lo constituyeron en Europa. Y obviamente de ahí vinieron a América. Desde George Washington, desde México,
Centroamérica y obviamente Latinoamérica y los Andes fundamentalmente. Los caballeros templarios en América llegaron en un tiempo importantísimo y se vincularon con esas fraternidades que existían acá. Los Rosacruces de igual manera y obviamente los gnósticos. Inclusive la historia convencional narra que los monjes, los curitas benedictinos, cistercienses, que estaban clandestinamente, digo yo, porque si no les tocaba pagar con su vida, pues estaban incorporados, que si no les tocaba pagar con su vida, pues estaban incorporados a comunidades religiosas como los curas hospitalarios, quienes vinieron a crear los hospitales de América. Entonces, uno de ellos llegó a Quito, el padre Santa Cruz, y es uno de los que apoyó desde su inicio el liderazgo de nuestro compatriota y hermano masón también, Eugenio Javier de Santa Cruz y Espejo, el indio Chusig, que fue catalogado. Entonces, miren ustedes que en todo momento tuvimos mucho de lo que trajeron también los europeos al venir a América. Y obviamente lucharon ellos contra una iglesia católica de la Inquisición, porque ahí nuestros libertadores y todo aquel que se atrevía a pensar diferente, pues lo único que hacía era ardía en la hoguera. Y entonces las comunidades religiosas, los benedictinos que habíamos dicho, y obviamente lucharon contra la Inquisición, que creó instituciones como la Casa de Extirpación de las Idolatrías, que les hacía pagar como herejes a quienes levantaban la voz, diríamos, en contra de ese conservadorismo muy cerrado. Y otro elemento que señala y que diríamos que moldea y que constituye un extraordinario aporte de Manuela, que yo le considero mágica, mística, esotérica y espiritual, son las visitas de gente extranjera que llegaban a visitarle en el exilio. Y una de ellas fundamentalmente es la visita de Joseph Garibaldi, las visitas de Garibaldi, las visitas del joven que luego fue historiador y francmasón extraordinario peruano como Ricardo Palma, y los últimos días de Simón Rodríguez, también hermano masón, en las cercanías de Paita, porque él también escogió Perú y obviamente a pocos kilómetros del exilio de Manuela para sus últimos días. Entonces, ¿por qué José Garibaldi? José Garibaldi, cuando llega al Perú, era el joven Garibaldi, que todavía no era el libertador de dos continentes, como le llamaron. Él venía a la edad de 45 años aproximadamente. Y lo que recibió de Manuela, primero, su condición extraordinaria, su vibración telúrica de mujer, que yo la considero una meija, como se la denomina en España. Pero en América, pues puede ser considerada como una maga o finalmente como una bruja, en el buen sentido de la palabra. Entonces, Manuela era extraordinariamente esotérica y ella no es la historia que nos cuentan, que fue una visita de 45 minutos, 50 minutos. Pues ahí pasó, porque Garibaldi consiguió empleo en sus salidas de destierro acá en América y permaneció varios meses en el Perú. Y él se dedicó precisamente a visitar y a recibir consejos esotéricos de Manuela Sáenz. Consejos que le sirvieron en su madurez y en su ancianidad para fundar un rito masónico, el rito antiguo y primitivo de Memphis Mizraín. Él fue el
que fundó y que llevó el liderazgo de esa condición masónica en el mundo. El rito más completo que existe en el mundo, el rito de Memphis Mizraim. Y en el caso de Ricardo Palma, el joven Ricardo Palma de 19 o 20 años, que luego se constituyó en uno de los historiadores más grandes y en el bibliotecólogo insigne de la cultura peruana. Simón Rodríguez Simón Rodríguez, maestro de Simón Bolívar, condujo todos los pasos que dio Bolívar en América y obviamente conoció a Manuela en el tiempo que vivió, sobre todo en Bogotá, en Colombia. De tal manera que son elementos que marcan la nueva historia, el nuevo liderazgo histórico de nuestra Manuela, de nuestra libertadora. Y obviamente, pues nosotros, y obviamente porque me honro en presidir el priorato templario Caballeros de la Orden del Sol para Ecuador y para la región andina, pues realmente es extraordinario lo que podemos hacer recuperando estos valores que de alguna manera están subterráneos o que no saltan a la luz. Pero les cuento que Caballeros de la Orden del Sol existen en todo el mundo, desde New York, Estados Unidos, precisamente bajo la conducción del maestro Víctor Salazar Soto de Lima. Existe esta fraternidad que tiene sus representaciones, que tiene sus prioratos en la mayor parte de países del mundo, incluyendo África, queridos amigos. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Qué es lo que queda pendiente? Las tareas pendientes que nos deja el pensamiento de Manuela y por eso su vigencia y por eso nosotros desde Quito, Ecuador, desde Lima, Perú, desde Cajamarca, Perú y desde todos los sitios donde vibre el patriotismo, porque nosotros sí creemos que es el tiempo del nuevo patriotismo libertario para la segunda independencia de América, porque no puede ser de otra manera el abandono y obviamente lo que está significando para los países de América, que pugnan y ya pueden ustedes imaginarse lo que eso significa, que pugnan por mejores días, por días de libertad. Entonces, las tareas pendientes, apoyo y desarrollo del espíritu patriótico libertario de hoy, no de mañana, no de ayer, de hoy, en toda América. Impulsar y desarrollar el conocimiento y la ciencia hacia los sectores sociales necesitados. Obviamente la nueva ciencia, el nuevo conocimiento, el revisionismo histórico, porque la historia es diferente contada a partir del nuevo pensamiento que lo proponemos nosotros. Apoyo y desarrollo del emprendimiento económico comunitario. Yo creo que todo eso se inscribe en este liderazgo que nosotros lo impulsamos desde acá y que tiene que ver con el pensamiento de Manuela. Y el devenir fundamental, ¿qué creemos y en qué nos movemos como Legión Internacional Manuela Sáenz, con meses de fundación? Porque en eso debo ser puntual y agradecer ese espíritu patriótico de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos del Perú, porque fueron ustedes quienes vinieron el año anterior en el mes de mayo y con ustedes constituimos y nos entregaron este legado, este pendón que muy honrosamente lo levantamos, queridos amigos y hermanos. El devenir lo manejamos, lo concebimos de la siguiente manera: recuperar y desarrollar el vínculo entre los libre pensadores modernos y libertarios de buena voluntad, parte de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias y espirituales del continente andino,
abriendo el camino hacia el mundo transformador de otro tiempo y contra toda forma de conservadorismo fundamentado en la ortodoxia y la ritualística estática, sobre lo cual no hay mucho que discutir, porque más que hoy nunca entró en crisis este pensamiento occidental degradado. Es mi palabra, queridos amigos, y muchas gracias por la oportunidad de exponer el nuevo pensamiento patriótico y libertario de América. Quedamos de usted muy agradecido y felicitaciones por su excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctor Dante Orellana, por su participación. Continuamos con la conferencia magistral, Trascendencia de la obra de Manuelita Sáenz en la independencia americana. Disertará el distinguido patriota del Bicentenario de la Independencia del Perú, de la región, presidente de la región Cajamarca, doctor Enrique Arturo Alba Anduaga. El doctor Enrique Arturo Alba Anduaga es abogado, natural de Cajamarca, magíster en Derecho Civil y Comercial. Preside el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de la región Cajamarca. Es presidente de la Comisión Nacional Proyecto Mujer Soldado del Perú de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú. Es presidente de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, filial Cajamarca. Ostenta diploma y medalla de oro, Dignidad Cajamarquina. Excelso gestor cultural de la región Cajamarca, reconocido a nivel nacional e internacional, miembro de la masonería, como muy respetable gran maestro de la Logia Oriental del Perú y presidente del Frente de Defensa de Cajamarca. Es el actual vicepresidente de la Legión Internacional, Manuela Sáenz, Perú. Adelante, patriota Enrique Alba Anduaga, con su ponencia. Gracias, distinguido patriota Ptolomeo Aliaga, presidente del Comité Patriótico de Lambayeque, para expresar mi más afectuoso y fraterno saludo al coronel Enrique Gargurevich Godoy, presidente, a nuestro distinguido ponente, ilustre y poderoso hermano, gran maestro también, Dante Orellana Salvador de Ecuador, a nuestra coordinadora nacional, Juanita Martínez Cubillas, y a nuestra presidenta del fortalecimiento institucional, a la patriota Luisa Verónica García Collantes, y rendirles mi más cálido homenaje a todas las damas patriotas, a todas las damas congregadas el día de hoy de Perú y Ecuador, que hoy día participan con nosotros. Hablar de la trascendencia de la obra de Manuelita Sáenz en la Independencia de América es tal vez recoger la esencia misma de la vida y obra de Manuela Sáenz en su tiempo como luchadora social. Manuelita Sáenz deslumbra como un diamante de múltiples aristas, dignas de ser observadas y estudiadas una a una. Hablar del audaz pro-independentista de los primeros tiempos, del amante desafiante y compañera de Bolívar, de la política sagaz e intransigente, de la mujer perseguida y exiliada más allá de la vida y de la muerte, de la combatiente ganadora de inusuales grados militares y de la mujer libre, autónoma, ilustrada e libre pensadora. Manuelita Sáenz también fue una feminista que rompió los esquemas sociales de su época, impuesta por la moral tradicional del patriarcado milenario. Manuela Sáenz participa activamente en la política de la independencia
al entrevistarse en primer lugar con los oficiales del Ejército Libertador de Quito, entre ellos el general don José Antonio de Sucre, con quien establece una hermosa y estrecha amistad que durará hasta el fin de sus días. Y conoce también al general José María Córdoba, participa activamente con sus dos esclavas y empieza a donar y a participar donando mulas, pertrechos militares y cumple tareas de apoyo logístico y humanitario en la batalla de Pichincha, que se da el 24 de mayo de 1822. Manolita Sáenz, en ese acercamiento al ejército libertario con Sucre, le pide y le ruega a Antonio José Sucre participar y tomar las armas para luchar y enfrentarse al enemigo. Pero es Antonio Sucre el que le dice que no es necesario, que ella más bien se repliegue a la cola del ejército para apoyar a los heridos y para enterrar a sus muertos. Manolita Sáenz participa con Sucre porque era el jefe de su hermano José María. Ahí viene el vínculo tan estrecho con Sucre y que después se acrecenta cuando ella entabla una relación con Bolívar y que duró este hermanamiento y esta amistad duraron muchos años hasta que es asesinado Antonio de Sucre en la Gran Colombia. Ella empieza a trabajar para adquirir gradualmente títulos militares y participa activamente con los húsares, primero como capitán de húsar, teniente de húsar, y su permanente dedicación al trabajo y al servicio de la causa de la independencia. Es en 1824 que Manuela Sáenz insiste ante Bolívar para que le autorice a participar en la batalla de Junín, y él siempre se había resistido, Bolívar siempre se resistió, y ahí empieza el intercambio de comunicaciones y de cartas en donde ella le insiste permanentemente de que ella tiene la capacidad, el valor suficiente para poder enfrentar al enemigo y vestir el uniforme en la batalla tan importante, tan trascendental para nuestra América. Las difíciles condiciones del viaje, por ejemplo, antes de la batalla de Junín, hacen que Manolita Sáenz llegue 3 días tarde a esta zona del Perú, a Junín, y se dedicó a curar los heridos después de la batalla, a enterrar a los muertos y a participar en la reorganización del ejército en Junín. Pero participa activamente en la batalla de Ayacucho, al punto mismo que el general Sucre se vio obligado en una carta dirigida al libertador Simón Bolívar, detallando su valerosa actuación y solicitando se le provenga o se le promoviese a un rango superior. Simón Bolívar toma la difícil decisión, porque era una difícil decisión en ese momento, dado de que muy pocas mujeres habían sido reconocidas y condecoradas en un campo de batalla con un grado tan alto como la de coronela. Esto causa terribles problemas a Bolívar, porque el vicepresidente de Colombia, o de la Gran Colombia en esa época, Francisco de Paula Santander, es el que protesta indignado contra dicha exaltación y le exige que la degrade a Manolita Sáenz, pues consideraba que era indignante para los militares que se le concede este tipo de reconocimiento a una mujer. Bolívar se rehúsa a esta petición diciéndole o escribiéndole a Santander: el ejército se hace con héroes. Ella es el símbolo del ímpetu con que los guerreros arrasan a su paso en las contiendas, llevando el estandarte de su valor. Su ascenso da una tranquilidad para la tropa, un precio justo al conquistador de su victoria. Tenemos que recordar que las actividades por la independencia de Manolita Sáenz no empieza cuando conoció a Bolívar, o no empieza cuando nace la relación con Simón Bolívar, sino mucho antes, como ya lo dijo nuestro distinguido expositor Dante Orellana. De los 18 años a los 22 años ya era una activa, permanente luchadora a favor de la libertad. Y eso empieza cuando contrae matrimonio a los 22 años
con el comerciante inglés James Thorne, quien se casó en la iglesia San Sebastián de Lima, lugar de residencia de su esposo, en donde inicia sus acciones en favor de los independentistas, participando activamente en las organizaciones secretas junto a la guayaquileña Rosita Campuzano, arriesgando su vida en forma. Su audio, presidente Alba, su audio. Tenemos que tener en cuenta que Rosita Campuzano y Manuelita Sáenz se conocen en la ciudad de Lima en estas organizaciones secretas y participan activamente con órdenes religiosas compuestas generalmente por mujeres, por monjas, para llevar a cabo su gesta de lucha en pro de la libertad. Ellas arriesgaron permanentemente su vida, ¿no? Y preparan la llegada del argentino don José de San Martín hacia el sur. Ellos filtran la información y la noticia de la llegada de San Martín y a su vez la llegada por el norte de Bolívar. Estas órdenes religiosas y estas órdenes y organizaciones secretas son con las que participa Manuelita Sáenz, son las que gestan y generan el movimiento de aceptación del Ejército Libertario en Lima. Y el pueblo se ve comprometido con esta actividad libertaria, toma conciencia de la necesidad de una independencia. Y es así como se proclama nuestra independencia en Perú el 28 de julio de 1821. Por sus acciones, Manuelita Sáenz y Rosita Campuzano reciben del general don José San Martín la más alta condecoración creada, llamada la Orden del Sol de Perú, que lo acaba de mencionar nuestro hermano Dante. Pero solamente me queda hacer referencia que don José San Martín era un gran admirador de Túpac Amaru, y él justamente toma noticias de este movimiento, de esta existencia libertaria de Túpac Amaru, que fue un pro hombre de nuestra independencia del Perú en el Cusco, cuando estaba de gobernador San Martín y se genera la independencia de Argentina. Él toma como ejemplo la vida, el sacrificio y el esfuerzo de Túpac Amaru y decide crear esta orden como medalla o reconocimiento, que después fue una orden, un premio, un reconocimiento que hasta ahora es considerada como la más alta distinción del gobierno peruano a un ciudadano, peruano o extranjero. También San Martín le da el grado de Caballeresa del Sol, que también fueron entregadas entre ellas a más de 12 religiosas, 12 mujeres que vestían los hábitos y que acompañaron a Rosita Campuzano y a Manuelita Sáenz en esta lucha, en esta gesta en la ciudad de Lima. Manuela Sáenz se le puede considerar como la primera exiliada de América, ya que fue expulsada de las repúblicas cuya libertad siempre luchó al lado de Bolívar. Los oligarcas querían consolidar su poder y veían en Manuelita como un gran obstáculo. Ella tuvo que vivir muchos años en el ostracismo, donde sus enemigos políticos la confinaron, pero nunca pudieron acallarla. Desde Paita se mantuvo al tanto de todo lo que acontecía en Ecuador y en Colombia, y con sus cartas e informaciones y con las relaciones que tenía en estos países, era un referente y una influencia en la política ecuatoriana, colombiana. Por eso, para que no se pierda el pensamiento bolivariano de una unidad que siempre proclamó Bolívar, la Gran Colombia, o sea, la unidad de la Gran Colombia. Su persecución, o la persecución que sufrió Manuelita, permitió una explosión de diferentes movimientos sociales que proclamaban el derecho a su propia identidad y a vivir en el lugar donde uno nació, especialmente de movimiento de mujeres, que generaron transformaciones importantes en la sociedad y en las ciencias sociales, y en particular en la historiografía, que empezó a plantear una visión totalitaria y equitativa e incorporar a las mujeres
como elementos fundamentales y necesarios del escenario histórico. Con Manuelita Sáenz se empezó a investigar y ser reconocida la presencia de las mujeres en los distintos procesos económicos y sociales en el mundo, y en especial en América Latina, en donde de manera muy reciente hemos empezado a apropiarnos de una historia que hasta ahora nos era desconocida. En este artículo reivindicamos 3 importantes trabajos que desde diversos ángulos disciplinarios, pero fundamentalmente historiográficos, abordan la vida de Manuelita Sáenz y aportan datos históricos más exactos, como fue la obra de Manuelita Sáenz, Mujer de América, de Antonio Cacúa Prada, biografía novela del 2022. Manuelita Sáenz, presencia y polémica en la historia de obra de María Mogollón y Jimena Narváez. Es un estudio crítico y exhaustivo del personaje y su pensamiento que analiza las fuentes y obras bibliográficas, obra que fue editada en 1977. Manuela Sáenz, La gran verdad de Ketty Romo, es un estudio sociológico político de la vida de Manuela Sáenz del 2005. Con esto queremos concluir que de alguna manera Manuelita había recibido la influencia de muchas mujeres que la precedieron en el pensamiento libertario en la Real Audiencia de Quito, donde se produjo un sangriento y memorable primer grito de independencia que fue en 1809 y 1810. En la participación de mujeres y sobre las cuales la historiografía tendió un velo de olvido. Por eso que es necesario reivindicar a nuestras mujeres heroínas, mujeres como Manuela Espejo, que fue hermana del precursor de Eugenio Espejo, Manuela Cañizares, en cuya casa se realizaron las reuniones de los conspiradores, a Josefina Tinajero, a María Mateu de Larraín, a Antonia Salinas, a Josefa Escarcha, a Rosa Zárate, heroína y mártir, a María de la Vega, a Rosa Montúfar Larrea y mujeres del pueblo como María de la Cruz Beira, que no fueron nombradas por un injusto anonimato. La historia le debe a Manuela Sáenz y a todas estas heroínas de nuestra libertad, del Perú y de América, les debe un tributo y un homenaje. Ese velo de oscurantismo, ese velo de opacar la participación de las mujeres, terminó. Esta nueva era, los historiadores, los políticos, los sociólogos, están trabajando para poder desempolvar esa participación activa que tuvo la mujer. Y consideramos que Manuela fue la heredera de mujeres que la precedieron, mujeres heroínas como ella. De ahí que nace su temple, su carácter, su personalidad, que hasta hoy es reconocida mundialmente. Manuela Sáenz rompió todos los esquemas sociales, los esquemas y el antagonismo que existía con una doble moral o una moral hipócrita. Manuela Sáenz fue una mujer verdadera, íntegra, que luchó por sus ideales y sus principios, sin importar nada y sin que le importe a nadie. Desde que tomó las armas, desde que empezó a trabajar para gestar el pensamiento libertario en el Perú, Manuela Sáenz se constituye tal vez en el hito histórico más importante de América, y es el más grande legado que hoy todos los peruanos, todos los americanos, todos los latinoamericanos tenemos. Mi tributo a Manuela Sáenz el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, distinguido patriota Enrique Alba Anduaga, por su excelente ponencia. Felicitaciones. Continuamos con la conferencia magistral. Participación de la mujer patriota en la historia. Diserta el distinguido coronel Ejército del Perú en situación de retiro, Enrique Gargurevich Godoy, quien es presidente de la Academia Peruana de Historia Militar. Es presidente de la Asociación de Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú, fundador de los Patriotas del Bicentenario de la Independencia del Perú.
Adelante con la conferencia, distinguido patriota presidente fundador. Muchas gracias al muy constante patriota Ptolomeo Aliaga. Aprovecho la oportunidad especial que se da para transmitir mi saludo fraterno al doctor Dante Manuel Orellana Salvador y al doctor Enrique Alba Anduaga. Un triple abrazo fraterno para ustedes, queridos hermanos. Del mismo modo, presentar mi saludo respetuoso a las dignas damas presentes la noche de hoy, en vísperas de conmemorar una efeméride tan importante para nosotros como es el Día Internacional de la Mujer. La presente conferencia se basa en 3 publicaciones de mi modesta autoría. Las mujeres soldados en la independencia del Perú, que es mi 6º libro. Las mujeres soldados paracaidistas del Ejército del Perú, mi 7º libro. Y mi libro 13º, Las mujeres soldado en la conquista de América. Son 3 publicaciones de las cuales he extractado algunas notas, algunos pensamientos, algunas ideas directrices importantes para poder desarrollar la breve conferencia de hoy. Pediría a la patriota Luisa Verónica García Collantes que tenga la gentileza de proyectar la presentación que hemos preparado para ustedes la noche de hoy. Por favor, un ratito, soy yo quien voy a pasar las diapositivas. Un ratito, por favor. Excelente. Gracias, patriota Juanita. Muy bien, se encuentra el logo de la Academia Latinoamericana de Historia Militar, la cual tengo el honor de presidir. Academia Latinoamericana de Historia Militar, la cual tengo el honor de presidir por tempore por estos años del 2023 y 2024, que engloba las principales academias o institutos que se dedican al estudio de la historia militar de toda Hispanoamérica, lo cual constituye, modestia aparte, un gran honor para mí. Vamos a ver entonces la noche de hoy, la mujer soldado en la historia del Perú. Siguiente, por favor. Para poder definir qué cosa es una mujer soldado, al no encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una definición que nos avale, acompañado de un equipo de académicos, investigadores e historiadores, se formuló una matriz metodológica que dio como resultado 4 condiciones que se debían aplicar a un personaje histórico mujer para que obtuviera la condición de mujer soldado. Estas condiciones eran la actitud militar, el empleo de grado militar, el empleo de uniforme y la pertenencia a una unidad militar. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora la mujer soldado en el Imperio Incaico, teniendo siempre presente que el Imperio Incaico fue, pues, una organización militar, política, social y económica que comprendía los territorios de las actuales repúblicas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Las leyendas que explican la formación o la fundación del Imperio Incaico presentan personajes masculinos siempre acompañados de su par femenino, lo que es un indicativo muy importante que para los antiguos peruanos existía siempre este binomio entre el personaje histórico, en este caso personaje mitológico,
acompañado siempre del personaje mitológico femenino, ¿no? Que era su esposa o acompañante. Esto lo podemos materializar cuando vemos la leyenda de Manco Cápac Mamahoyo o la leyenda de los hermanos Sáiz. La presencia de la mujer soldado en el Imperio Incaico más visible es la figura histórica de la capitán del ejército imperial inca, Chañán Coricoca, quien acompaña al príncipe Cusi, el futuro Pachacútec inca, en el año de 1438 en la batalla de Ichupampa, en donde se derrota militarmente a la nación chanca, que pugnaba por impedir que el señorío del Cusco se convirtiera o se transformara en un imperio. En esta cruenta batalla tiene una participación decidida esta oficial del ejército imperial, y se cree, según los indicios que dan las crónicas antiguas, que posteriormente se contrajo matrimonio con el príncipe Cusi cuando ya se desempeñaba como el Inca Pachacútec. Siguiente, por favor. Tenemos también la presencia de la mujer soldado en la conquista del Imperio Incaico, que desde su inicio, con la denominación anterior de gobernación de Nueva Castilla y posteriormente desde el 20 de noviembre de 1542 abarcaba los territorios de parte de Centroamérica y de casi toda Sudamérica. Tenemos en primer lugar la presencia del alférez Catalina Erauso, más conocida como la monja alférez, de la capitán Inés de Suárez, que se desempeñó como compañera del conquistador Pedro Valdivia, conquistador de Chile, la capitán Ana de Ayala, que fue la compañera del capitán Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, y la gran almirante Isabel Barreto, que tomó el mando de la expedición que descubrió la Oceanía al morir su esposo Álvaro de Mendaña. Como se puede apreciar, pues mujeres valerosas, mujeres decididas, mujeres, muchas de ellas nacidas aquí en América, como el caso específico de Isabel Barreto, que nació en Lima, y que con su desenvolvimiento histórico, pues detallan la presencia en el periodo conocido como la conquista de América. Siguiente, por favor. Tenemos en los periodos anteriores a la emancipación la presencia de la capitán general Micaela Bastidas, a quien ya ha hecho alusión el querido hermano Dante Orellana, quien obtuvo el grado de capitán general del ejército en rebelión de su esposo, José Gabriel Condorcanqui Noguera Túpac Amaru II. Ella, al desempeñarse su esposo como líder político, asume todas las responsabilidades del tipo castrense, organizativo y logístico, acompañado de dos grandes colaboradores, la capitán Ana Tomasa Tito Condemaita y la capitán Cecilia Túpac Amaru. Debemos reconocer también la presencia de las mujeres acompañantes de los soldados, mal llamadas rabonas. Consideramos en forma personal que el término rabonas es un término denigrante para estas mujeres que en realidad desarrollaban la misión de acompañar a los soldados y ayudarlos en todos sus quehaceres. Y de esta manera es como se le debe denominar, reitero, mujeres acompañantes de los soldados. Siguiente, por favor. Ya en el periodo de la emancipación tenemos la mujer soldado materializada en la coronel Juana Zurduy, en la coronel Francisca Zubiaga, en la coronel Manuela Sáenz y la agente de inteligencia Rosa Campuzano. De ellas no voy a extenderme demasiado, pues ya han sido motivo de exposición de los queridos hermanos Dante Orellana y Enrique Alba.
pero sí precisar que todas ellas tienen las condiciones que detallamos al inicio en la matriz metodológica, pues tenían actitud militar, emplearon el uniforme militar, grados militares, y a la vez pertenecieron a diferentes unidades. Se ha rescatado mucho la figura de la coronel Manuela Sáenz y de la agente de inteligencia Rosa Campuzano, que fueron en muchas ocasiones relacionadas a los dos libertadores del continente americano. Necesitamos que la mujer soldado en particular y la mujer hispanoamericana en general valga por los hechos que desarrolló en forma protagónica durante su existencia. No que sea tratada en la historia como la esposa de, la mujer de, la acompañante de o la amante de. Eso en muchos casos minimiza la valía histórica del personaje del cual se está investigando. Es por eso que estas mujeres soldado, que bueno, han sido reconocidas posteriormente y honoríficamente con los más altos grados de la jerarquía militar en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, pues representan la esencia de la mujer soldado en la emancipación del Perú y de Hispanoamérica. Siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la época actual tenemos la presencia de las damas paracaidistas militares en su primera promoción de 1975, que justamente lleva la denominación de la Capitán General Micaela Bastidas Puyucagua, que desarrolló una hazaña que hasta ahora no ha sido superada por las fuerzas femeninas de ninguna de las potencias del mundo. Me estoy refiriendo al salto masivo desde aeronaves en vuelo desarrollado en el mes de septiembre de 1975. Como reitero, hazaña que hasta el momento no ha sido superada por la cantidad de damas paracaidistas militares que se lanzaron desde las aeronaves en vuelo. Posteriormente tenemos a la segunda promoción, 1976, que lleva como patrona a la capitán de inteligencia María Andrea Parado Jayo de Bellido, y a la tercera promoción, 1988, que lleva como patrona a la capitán Ana Tomasa Tito Condemay. Siguiente, por favor. ¿Qué logros se han obtenido en relación a la mujer soldado en la época actual? Pues las diferentes publicaciones a las cuales he hecho referencia, ¿no? Las mujeres soldado paracaidistas del Ejército del Perú, de una modesta autoría propia, también Mujeres en los Cielos del Perú, de la dama paracaidista militar Dina Ofelia Rincón Amoretti, que es presidenta del Comité Bicentenario del Perú en Alemania, también el reconocimiento que se ha dado a las 3 promociones como damas paracaidistas militares, un reconocimiento honorífico que dignifica su paso por la historia del Perú. Asimismo, se ha notado mayor presencia de las mujeres soldado en particular y de la mujer patriota en general en todas las actividades relacionadas al Bicentenario y la Independencia del Perú. Se observa en íconos, imágenes, monedas, ya una mayor participación de la mujer patriota, ¿no? Como por ejemplo las hermanas Toledo, María Parado de Bellido o Brígida Silva de Ochoa, ¿no? Que están materializadas en los diferentes imágenes, íconos del Bicentenario. Como proyección de la mujer soldado podemos decir que cada vez, no solamente las Fuerzas Armadas, sino en la sociedad, ocupan pues posiciones determinantes. Tenemos la primera mujer que ha desarrollado el curso de Escuela de Guerra, tenemos mujeres que tienen estudios en los cursos de blindado, en caída libre, y cada vez van ocupando mayores posiciones en las Fuerzas Armadas y en la sociedad civil. Lo cual, pues, estando próximos a conmemorar esta importante efeméride
del Día Internacional de la Mujer nos llena de orgullo a todos los que admiramos a estas valientes mujeres soldados. En el caso específico de los comités patrióticos de la independencia del Perú, pues la mayoría de los que tienen a cargo las funciones son distinguidas y muy constantes damas patriotas a quienes rendimos nuestro mayor tributo por el Día Internacional de la Mujer. Aprovecho para saludar a nuestros amigos del Ecuador, nuestros amigos de Bolivia, nuestros amigos de Argentina, de Florencia, Italia, y de muchos países que se han congregado la noche de hoy en este tributo por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Gracias, distinguido presidente. Me han dado el honor para cerrar ciclo de estas conferencias del día de hoy, pero sin antes agradecerle a usted su participación y felicitarlo por tan brillante exposición. Asimismo, quiero saludar y agradecer a nuestro presidente de la Orden de la Legión, Manuela Sáenz, al doctor Dante Salvador, por su brillante exposición y por la generosidad de haber sido la Orden de la Legión Manuela Sáenz la que ha distinguido a 42 damas entre peruanas y ecuatorianas por este Día Internacional a la Mujer que se celebra el día de mañana 8 de marzo. Mis felicitaciones y agradecimiento a todas las damas presentes y deseándoles que el día de mañana pasen un lindo y hermoso Día de la Mujer. Muchas gracias por su presencia a todos. Muchísimas gracias. Feliz Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos en la víspera, y como dicen en Guacho, víspera, cumpleaños, joroba, jorobete y andavete. Así que las mujeres tenemos todos los 365 días del año para celebrarlo. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para todas y para todos los patriotas del Bicentenario, distinguidos invitados que nos han acompañado el día de hoy. Bendiciones. Adelante. Paso de vencedores. Vamos a repetir todos juntos. Adelante. Adelante. Paso de vencedores. Paso de vencedores. Muchas bendiciones para todas ustedes en el Día de la Mujer. Un saludo particular a mi digna esposa, Karina Tejada, que nos está acompañando esta noche en vísperas de su día. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias, Enrique, buenas noches. Buenas noches también para Sicilia Anse, que nos ha acompañado esta noche también desde Bolivia. Un saludo grande para ella. Y en representación de todos, felicitaciones también a todas las mujeres que nos han acompañado. Salud. Gracias. Muchas gracias. Salud. Muy buenas noches y feliz Día Buenas Internacional de la noches. Mujer para todas. Gracias. Buenas Gracias, noches. Vegeta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Italia. Muchísimas gracias, Bolivia. Gracias, Chile. Gracias, Argentina. Gracias, Ecuador. Bienvenido a la familia de patriotas del Bicentenario. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Cajamarca. Gracias, Tumbes. Gracias, Arequipa. Arequipa. Gracias. Guacho, Lambayeque. muchísimas gracias. Lambayeque, gracias. Estamos presentes. Gracias. Saludos. Gracias, Callao. Buenas noches. Gracias. Gracias, Desde Callao. Tarija, Bolivia, muchas gracias por la bienvenida y el ingreso.